Hola, nosotras somos Carla y Uri. Somos estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, cursando la licenciatura de Derecho y Criminología. Y venimos a hablarles sobre los convenios y los contratos. ¿Qué es un convenio? Un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Todo convenio supone un acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre cualquier cuestión pendiente de resolver. Generalmente incluyen cláusulas o normativas que las partes involucradas declaran conocer y hacer cumplir. Los contratos son una especie dentro del género de los convenios. El contrato es el acuerdo de dos o más personas, al igual que en el convenio, pero en este caso, ese acuerdo de voluntades se da para producir o transferir obligaciones y derechos. En la práctica ambos términos se usan como sinónimos. Sin embargo, existe la afirmación que dice: los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. En derecho, los convenios son utilizados como el documento acreditativo de haber llegado a un acuerdo entre dos o más partes que estaban en conflicto. Aunque el convenio pueda parecer un contrato, existen ciertas diferencias. En los contratos, varias partes se obligan a cumplir con unas obligaciones y se pueden extinguir o modificar. Los convenios que tienen mayor peso en el derecho son el convenio laboral y el convenio regulador. Los contratos y convenios han sido utilizados desde tiempos del derecho romano, otorgándole a los convenios la categoría de género porque estos son más amplios y a los contratos se les conoce como especie. Los convenios encuentran su fundamento legal en el Código Civil para el Distrito Federal, en el artículo 1792, el cual dice: el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y en el artículo 1793, el cual nos menciona que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Hola, mi nombre es Carla y yo les voy a presentar el tema de los contratos. El contrato es el acuerdo de dos o más personas, al igual que en el convenio, pero en este caso, ese acuerdo de voluntades se da para producir o transferir obligaciones y derechos. Los contratos tienen elementos esenciales, es decir, es necesario que estos elementos se presenten, ya que de lo contrario los contratos serán inexistentes, no nacerán a la vida jurídica y por ende no producirán efectos legales. Los contratos tienen elementos esenciales, es decir, es necesario que estos elementos se presenten, ya que de lo contrario los contratos serán inexistentes, no nacerán a la vida jurídica y por ende no producirán efectos legales. Estos elementos son: el consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar el contrato de forma expresa, esto es, de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, por cualquier tecnología o por signos inequívocos. O bien la expresión de la voluntad de las partes puede realizarse de forma tácita, es decir, mediante hechos o actos que presuponen el consentimiento. Y el objeto, que puede ser materia del contrato. El objeto en los contratos es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. La cosa que sea objeto de los contratos debe existir en la naturaleza, ser determinado o determinable. El hecho que sea objeto de los contratos debe ser posible y lícito. Si un contrato carece de consentimiento u objeto, la consecuencia jurídica será la inexistencia del contrato. Los contratos pueden ser celebrados tanto por las personas físicas como morales, no exceptuadas por la ley. Una persona moral podrá celebrar contratos por conducta de su representante legal. El representante legal deberá tener poder para celebrar contratos. El contrato se clasifica en unilateral, aquel en el que solo interviene una voluntad para su creación, y bilateral o multilateral, aquel en el que intervienen dos o más voluntades que buscan crear efectos jurídicos. No existe una disposición legal que exprese o mencione cuáles son las partes de un contrato. Los contratantes pueden poner en el contrato las cláusulas que consideren convenientes. Del artículo 1794 al 1859 están regulados los contratos. En el caso de que alguna de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales, faculta a la otra para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato más el pago de una indemnización y el pago de los daños y prejuicios causados. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es aquel contrato por el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso y goce un precio cierto. El arrendamiento surge cuando una persona tiene bienes que no usa, pero quiere obtener un beneficio de estos. De esta manera cede a otra persona el uso y disfrute de un bien a cambio de una renta. En el contrato de arrendamiento intervienen dos partes, el arrendador y el arrendatario.
El contrato de arrendamiento se perfecciona cuando las partes expresan su consentimiento y empezará a producir sus efectos a partir de la fecha que las partes contratantes hayan fijado. La duración es la que se establezca inicialmente por ambas partes. Ahora bien, la ley establece un plazo mínimo de 5 años de duración, llegando el vencimiento pactado si ninguna de las partes comunica a la otra su voluntad de extinguir el contrato. Este entrará en tácita reconducción. Tácita reconducción quiere decir que entrará en un nuevo contrato de arrendamiento. Tanto el arrendador como el arrendatario tienen una serie de obligaciones que deben cumplir. El arrendador está obligado a entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato con todas sus pertenencias y en buen estado, hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso que ha sido destinada, no estorbar el uso de la vivienda salvo en reparaciones urgentes e indispensables, garantizar el uso o goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo que dure el contrato. El arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos, conservar y cuidar el bien arrendado durante el tiempo que dure el contrato, responder por los daños que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, usar de la cosa arrendada únicamente de acuerdo al uso pactado o según la costumbre de la tierra, pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato. El contrato de arrendamiento nos sirve para establecer los derechos y las obligaciones de las partes interesadas, de forma que se pueda reclamar jurídicamente la falta de cualquiera de las partes. Es muy importante que los datos de ambas partes aparezcan de la forma más completa posible. Se suele pensar que basta con firmar la última hoja correspondiente a las firmas, pero no obstante, firmar todas las hojas garantiza que este permanecerá íntegro. Es decir, ninguna de las partes podrá agregar hojas o cambiarlas luego de haberse firmado. Además, el contrato ha de ser firmado por las partes por duplicado. El contrato de arrendamiento encuentra su fundamento legal en el Código Civil para el Distrito Federal, en el artículo 2398 que dice: hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso y goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. A continuación se hizo un contrato muestra sobre el contrato de arrendamiento con todo y sus cláusulas. El contrato del depósito y del secuestro. El artículo 2516 del Código Civil del Distrito Federal contiene la definición legal. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pide el depositante. Las partes que intervienen en el contrato son dos: la persona que hace el depósito, denominada depositante, y la persona que lo recibe, llamada depositario. El secuestro presenta con el contrato de depósito un punto común puesto de relieve por el artículo 2539 del Código Civil del Distrito Federal. En ambos casos, una persona recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y devolverla. Pero existen entre el contrato de depósito y el secuestro algunas diferencias esenciales. El secuestro no recae sino sobre cosas litigiosas, es decir, que originan un litigio o vía de ejecución. Puede recaer lo mismo sobre un inmueble que sobre un mueble. Es convencional o judicial. Sus elementos son la entrega de la cosa y la finalidad, guardarla y restituirla. Antes de que concluya, solo con el consentimiento de las partes involucradas o si el juez estima que hay una causa legítima, se emplea la liberación del depositario del secuestro. La terminación de este contrato se da por su vencimiento, por cumplimiento de la condición resolutoria, pérdida de la cosa depositada, por confesión o por voluntad de uno de los contratantes. Este se clasifica en oneroso o gratuito, bilateral, consensual, opuesto real, opuesto formal, principal o accesorio, de tracto sucesivo, intitu personae. Para este se necesita ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. El artículo del depósito y del secuestro lo podemos encontrar desde el artículo 2516 al 2539. Asimismo, el contrato del secuestro lo podemos encontrar desde el artículo 2540 al artículo 2545. A continuación se les presentará un contrato muestra del secuestro. De igual forma se les va a presentar un contrato muestra del depósito.